Muy buenas tardes, hermanos. A todos, Dios los bendiga. Espero que estén gozándose mucho de la enseñanza de la palabra de Dios, así como de la presencia de Dios en sus vidas, y así podamos ver realmente cómo es que evolucionamos en la fe, cómo es que realmente se vive la fe, se reciben las bendiciones de Dios, que es lo que hemos estado insistiendo constantemente con esta serie de enseñanzas, porque creo, hermano, y realmente creo que es lo que Dios quiere para nosotros ahora mismo, que nos afiancemos en esa fe, porque los retos a la fe están disparados, son de mucha variedad y realmente nosotros todavía no comprendemos la magnitud de los retos que tenemos enfrente. Solo por decir un ejemplo, hoy en día a muchas cosas que son malas, perversas, que atentan contra nosotros mismos, se les está llamando bueno. Y mucha gente está, en esta generación están creciendo, incluyendo gente cristiana que está en la iglesia, que está escuchando la palabra de Dios constantemente, que participan de los ministerios en sus organizaciones, también están confundidos porque no han aprendido a distinguir entre lo falso y lo verdadero, entre la mentira y la verdad. Recordemos todos que la palabra de Dios nos advierte y nos dice que Satanás es el padre de la mentira. Amén, que es capaz de disfrazarse de ángel de luz, es decir, él es capaz de coger la verdad de Dios y disfrazarla para hacerla ver como una mentira, y entonces la gente entra en confusión. Y cuando uno no conoce la palabra de Dios, pues entonces sencillamente cae en esa tentación. Y el engaño es sutil. Recuerden lo que pasó con Adán y Eva. Fue un engaño que entró por el oído, él los estimuló a su orgullo, a su incredulidad, los estimuló a no creer en la palabra de Dios, en lo que él les había dicho, hizo ver a Dios como mentiroso, y finalmente eso les provocó la separación de Dios, no porque Dios se hubiera puesto bravo o se hubiera disgustado, porque Dios sabe todas las cosas, sino porque ellos creyeron a el que no debían creer y no siguieron las enseñanzas del que les había dicho la verdad y que los había amado, los había hecho. Entonces, así mismo estamos hoy. Si no tenemos conocimiento de la palabra de Dios, si no vivimos como el Señor nos enseña, pues hermanos, muy fácilmente nos vamos a poder ser confundidos. Recuerden que la palabra de Dios dice que Él tiene que adelantar su venida porque, porque para ver porque hasta los salvos podrían perderse. Entonces, meternos en la palabra de Dios, y recordemos algo también, la Biblia nos dice que la palabra es el espíritu y la vida. Y la palabra es el verbo, y la palabra es Jesucristo que se hizo carne, y Jesucristo es Dios que se hizo carne. O sea que no podemos ver la Biblia simplemente como un libro nomás, meritorio, hermoso, lindo, como lo describen muchos intelectuales, sino la palabra de Dios, y la palabra de Dios tiene el poder de amar, de perdonar, de limpiar, de transformar. Entonces no vamos a ver la Biblia como cualquier libro, sino la palabra de Dios que ha sido dejada, legada para nosotros, como el deseo de Dios para que conozcamos quién es Él, conozcamos su propósito, qué fue lo que Él hizo, y qué es lo que Él quiere que nosotros entendamos, que aprendamos a diferenciar exactamente entre lo que es bien y es mal. ¿Y sabe cómo se llama eso, hermano? Prosperidad del alma. Ese es el tema de hoy. Prosperidad del alma, la prosperidad del alma. Entonces voy a comenzar con una escritura. Antes de seguir, quiero decir, mi esposa está bien, pero tiene que estar en descanso, en reposo, entonces tiene que cuidarse un poco más, por eso no está aquí hoy con nosotros. Gracias por sus oraciones, y gracias por las oraciones para nosotros, por nuestra salud y nuestro bienestar. Muchas gracias. Entonces voy a comenzar con una escritura que puede ser mal interpretada, en el sentido de que muchos suelen tomarla de manera monetaria o económica únicamente, ¿sí? Aunque el fondo habla de la parte económica, muchos la cogen para exclusivamente
resaltar esa prosperidad económica que la aprendimos a ver desde la manera terrenal, es decir, riquezas materiales, ¿sí? Y esa no es la prosperidad que el Señor está hablando, y la incluye, pero no es exclusiva. Entonces la han convertido en una doctrina de prosperidad solamente. Y se basan en eso, y usted va a ser rico, y usted va a tener millones, y usted va a tener, porque usted es hijo del Dios verdadero, dueño de todas las cosas, y Él es el dueño del oro y la plata, y Él quiere que usted tenga su herencia, y entonces ya desvían la palabra. A esa clase de cosas que me refiero, que Satanás es astuto. Entonces tergiversa la palabra de Dios y la hace ver de una manera que no es. Ahora, si bien es cierto, entonces la escritura que voy a citar sí tiene que ver con prosperidad, no significa que se esté alineando con la prosperidad que el mundo persigue, sino la prosperidad que realmente nos da lo más significativo que es y lo más valioso que es paz, una paz interior, algo que gobierna nuestras almas y que no nos lleva a esa esclavitud de la ansiedad, de la emoción de angustia, sino a descansar, porque tenemos una seguridad. Entonces, esa es la clase de prosperidad que Dios quiere que nosotros tengamos. Y simplemente eso es porque estamos en paz con Dios, con nuestra conciencia. Ya nuestra conciencia no nos acusa, ya nuestra conciencia no nos acosa, porque Dios nos ama, sabemos, tenemos la convicción de que Dios nos amó y nos ama, no va a cambiar su sentimiento hacia nosotros, pues porque sencillamente Dios es perfecto. Y entonces, teniendo esto en la conciencia permanentemente, la podemos disfrutar, esa paz, bajo cualquier circunstancia. Entonces vamos a ver la escritura, por favor, recuerde siempre, apunte, vaya sobre su Biblia, lea, medite en lo que lee, orando al Señor que le dé más sabiduría. En la tercera carta de Juan, capítulo 1, versículo 2. Tercera carta de Juan 1, 2, un versículo que es por muchos conocido. Bueno, dice, perdón, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Amado, yo deseo que prosperes en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y le pido resalte esa última frase, así como prospera tu alma. Amén. Porque aquí hay una clave interesante, aquí hay algo importante que nosotros debemos entender. Ahora, déjeme contextualizar esto. Esta carta fue escrita por Juan, el apóstol, medio hermano de Jesucristo. Y digo medio, pues porque Jesucristo, el padre de Jesucristo no fue José, él fue el padrastro. Amén. El Señor fue concebido por el Espíritu Santo en María, no hubo intervención humana, todo fue diseño de Dios, todo fue deseo de Dios. María fue el objeto receptor de Jesucristo, y luego María y José sí tuvieron hijos de ellos mismos, 4 hermanos y unas hermanas que realmente la Biblia no los describe bien, no las describe bien. Perdón, y Juan es uno de ellos. Entonces este Juan escribe esta carta y ya estaba anciano, ya estaba de edad avanzada, y le escribe esta carta a un hermano en la fe de nombre Gallo, un hombre maduro también, entregado al evangelio, un apóstol en el sentido de encargado por ellos de llevar el evangelio a otros. Y Juan lo amaba de verdad, en ese amor genuino de Dios, no lo que usan algunos para decir que los hombres entre hombres se pueden amar, de la manera del amor eros, sino un amor fraternal. Entonces, amaba por causa de la revelación de la verdad de Dios que le había sido dada. ¿Y cuál es la verdad de Dios? Dios es amor. Dios, cuando entra en nosotros, es lo que quiere que entendamos, que vivamos nosotros como Él nos ha enseñado, con su esencia, amándonos. Y eso fue el mandamiento de Jesús. Ahora, el deseo entonces de Juan es que Gallo sea prosperado en todo, al igual que su salud física.
y este es el detalle, conforme o proporcionalmente a cómo crece su alma, a cómo prospera su alma, es decir, a su crecimiento espiritual o a su conocimiento de la palabra que le está siendo revelada. Y el conocimiento es el entendimiento y la aplicación. Entonces, lo que Juan realmente le quiere decir es que lo más importante es la prosperidad del alma, ¿sí? Lo físico y lo material deben ser mantenidos sujetos a los intereses espirituales. Es decir, el crecimiento de cualquier persona, el crecimiento de cualquier persona debe ser siempre, me refiero a la prosperidad que Dios da, y vuelvo y hago la aclaración, no estamos hablando de la prosperidad que conocemos en el mundo, que es tener millones y millones y objetos y cosas y lo que produce tener plata. No es esa prosperidad. Entonces es la prosperidad completa, la prosperidad física, espiritual, moral, amén, donde nosotros entendemos que la vida es mucho más que esta vida que conocemos, donde estamos llenos de maldad, de egoísmo, de violencia, etcétera, ¿sí? Es realmente la vida que quiere Dios para nosotros. Entonces esa vida en prosperidad se va dando conforme a cómo nosotros vamos creciendo espiritualmente o prosperando espiritualmente. Entonces, cuando lo material domina lo espiritual, los resultados son desastrosos y va directamente en el sentido contrario de lo que Dios quiere. Porque cuando el objetivo solo es la prosperidad material, entonces se pierde la humildad, se pierde el amor genuino, se pierde la bondad, la misericordia, el buen juicio y todo lo demás que puede traer el querer las riquezas materiales como objetivo. Yo he conocido personas, muchas personas, en ese proceso de transformación que no han tenido nada y después llegan a tener materialmente muchas cosas. Y cuando eran humildes y se les podía hablar y cuando amaban, esperaban también la bondad de los otros, pero cuando empezaron a tener, entonces ya miraban de una manera diferente. Ya para poder ayudar a alguien miraban de una manera condicionada, es decir, yo lo voy a ayudar, pero esto y lo otro, ¿sí? Y eso no es lo que enseña el Señor. Ahora, la prosperidad espiritual o del alma consiste en andar, en vivir conforme a la enseñanza recibida por la Escritura, porque es el alma de las personas lo que está en el juego debido a que es eterna. Entonces el alma recuerden otra vez, el alma es lo que le da vida al cuerpo, no al contrario. El cuerpo se deteriora, el cuerpo se va envejeciendo, se va enfermando, se va acabando, pero el alma no. ¿Y cómo lo comprobamos, hermano? Pues usted simplemente haga un ejercicio, su alma quiere hacer algo y su cuerpo le anuncia que no puede. Su alma quiere, digámoslo de una manera coloquial, jugar fútbol, pero su cuerpo le dice que no puede jugar fútbol. Amén, cosas como esas. Entonces el alma no envejece, envejece el cuerpo. Ahora, por otro lado, y para contextualizar la escritura, como les dije, Juan oraba a Dios por la prosperidad y salud de Gallo. Amado, deseo que seas prosperado. Eso es una oración. Entonces él oraba a Dios porque entendemos que la oración es conciencia de Dios en nuestras vidas y hablando con Él y hablando bendición para los demás. Entonces él oraba a Dios por la prosperidad y la salud de Gallo para fines espirituales. Porque Gallo, en la fe, en su trabajo, en su convicción de fe de lo que el Señor le había llamado a hacer, estaba empleando sus bienes a favor de los predicadores del evangelio que él conocía, porque él entendía lo imperativo que era que se pudieran seguir anunciando las buenas nuevas en todas las partes que se pudieran. Entonces Gallo ponía su dinero, ponía lo que él pudiera poner, su casa, para que
estas personas encargadas de predicar el evangelio pudieran continuar haciéndolo, es decir, los ayudaba en su sostenimiento, ¿sí? Porque si ellos tuvieran que trabajar, pues entonces les quedaba menos tiempo para hacer la labor de esparcir el evangelio. Y eso es bíblico, amén. Entonces Gallo tenía en su mente, yo tengo que ayudarlos para que ellos no paren su tarea y lo sigan haciendo. Entonces, podemos entender cómo es que Gallo estaba él simplemente ayudando a que el evangelio siguiera, amén. Entendía entonces la importancia que era para muchos y para Dios sobre todo que los predicadores que en ese tiempo sobre todo dependían de los hermanos en la fe para su sostenimiento. Gallo no era una persona pobre y enferma, sino que la oración, y no era la razón de la oración de Juan, al contrario, tenía con qué hospedar a predicadores que iban de paso enseñando la palabra de Dios, y eso significa que tenía forma económica, pero también Juan ora para que siempre y en todas las cosas él pueda tener suficiente para poder continuar ayudando en esa misión, al igual que una salud que lo pueda ayudar para sostener ese ministerio que sirve ese servicio. Ahora, ¿cómo esto nos sirve a nosotros en este tiempo? Bueno, si buscáramos toda la clase, toda la aplicación realmente, pues ya hay una enseñanza aquí. Si podemos ayudar a que el evangelio continúe, vamos a ayudar. Si entendemos la importancia del evangelio, pues entonces promocionemos esta cuestión. Si entendemos que el evangelio es la palabra de Dios que tiene poder, que es la misma palabra expresada de Dios para nosotros, y que no todo el mundo tiene el privilegio de entenderla, porque la palabra de Dios a la mente natural, es decir, la mente que no está afectada por el Espíritu Santo de Dios, pues es locura, y usted ve que se puede atender la palabra de Dios de una manera intelectual, o para muchos, si no le ponen el sentido que es, se vuelven locos tratando de descifrarla. El asunto es que la palabra de Dios tiene poder. Y cuando usted quiera escuchar la palabra de Dios, hermano, debería darle esa importancia. No es la palabra del que habla, es la palabra de Dios. Uno solo simplemente es como un parlante que Dios usa. Amén. Si usted no escucha palabra de Dios, pues entonces no debería escucharlo. Si usted va a escuchar la opinión de personas, si usted va a escuchar la historia de una persona, no estoy hablando de los testimonios que a veces se comparten para el crecimiento de otros. Si usted va a escuchar la historia del tío, de la tía, del abuelo, si usted va a escuchar lo que piensa una persona, si usted va a escuchar manipulación, hermano, no, le aconsejo apártese de ahí. Pero si usted va a escuchar la palabra de Dios, entonces debería estar con esa actitud reverente, porque es la palabra de Dios, amén. No mire al personaje, no oiga la voz del personaje, oiga la voz de Dios. Entonces, ¿cómo nos sirve? Pues ya les dije una aplicación, pero también quiero contestar esta pregunta en este espacio tratando de acudir a todo el contexto bíblico lo más posible para poderlo enseñar bien. Entonces, no solo basándome en lo que yo acabo de explicar, sino usando la idea general de la gracia, el amor de Dios. Amén. El amor de Dios para nosotros, en ese contexto completo. Amén. Entonces, la prosperidad de una persona, como lo dice Juan, es en todas las áreas de su vida. Es la prosperidad externa, por ejemplo, el trabajo, el negocio, el estudio, la salud, el ministerio, el servicio a Dios, las relaciones personales, las obligaciones paternales y maternales, lo que sea en cuanto a lo que concierne a las personas. Yo deseo que seas prosperado. Amén. Eso es todo lo externo. Pero el filtro que hay aquí, o la clave, o la condición que hay aquí, es que esas áreas, todas las que acabo de mencionar y todas las que usted pueda pensar más, pueden prosperar en la misma proporción en que prospera el alma. En que prospera el alma. Y es ahí el punto central. Esto es la clave. Yo no puedo decirle esta oración a una persona solo pensando y deseando que sus asuntos externos se arreglen cuando estoy ignorando el contenido principal para que se dé lo externo, que es su prosperidad interna. Entonces, si una persona, por ejemplo, está enferma, ¿cuál es el deseo natural de esta persona?
pues sencillamente estar sana, poder gustar, disfrutar de su salud plena. Asimismo, una persona que está en escasez económica, pues obviamente lo que desea es una solución sobrenatural a sus finanzas. Ahora, eso no es condenable, hermano, no es para mancillar a nadie, más bien estoy describiendo la reacción natural que tenemos las personas a esta clase de retos. Pero rara vez, cuando nos encontramos en esas situaciones, nos detenemos a pensar qué es lo que nos falta en nuestra alma. ¿Amén? Recordemos que el alma es la inteligencia, las emociones, la voluntad, las emociones. Es la parte central del ser. Espíritu, alma, cuerpo. Alma está en la mitad de los dos. Espíritu, alma, cuerpo. Somos tripartitos, al igual que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros somos hechos a semejanza e imagen de Dios. Entonces somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces Juan también en esta carta nos puede dar la respuesta y vamos a seguir leyendo entonces allí. Juan, recuerden que estamos en el capítulo 3 de Juan, la tercera carta de Juan, capítulo 1, versículo 3. Tercera de Juan 1, 3. Entonces Juan dice, continúa diciendo, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Entonces fíjense, Juan le manifiesta su gozo o su regocijo de haberse enterado de que Gallo estaba concentrado en enseñar en vivir la palabra que había aprendido de Dios. No su verdad, no la verdad de la gente, no la verdad del mundo, sino la verdad de Dios. Él estaba concentrado en vivir esa verdad y en enseñar esa verdad. Amén. Entonces, en el caso de Gallo, pues ya entendimos, Gallo estaba sirviendo con sus bienes, su casa, su comida, su respaldo económico, a aquellos que venían predicando el evangelio. Amén. Entonces, él estaba viviendo la verdad. Pero la verdad no es cualquier palabra, como les digo, que está escrita simplemente en la Biblia, ya que voy a aclararlo y dentro de un momentico, y lo voy a seguir leyendo. La verdad es un conjunto completo de palabras que nos han enseñado y todas concuerdan, se encadenan. Ahí en el versículo 4. No tengo yo mayor gozo que este, oír que mis hijos andan en la verdad. Y el Señor Jesús usa los mismos términos para hablar a los judíos que habían creído en él. Más o menos está diciendo lo mismo. Vamos allá, a Juan capítulo 8, versículo 31. Juan 8, 31. Y dice, este es el Señor hablando. Decía entonces a los judíos que habían creído. Escuchen. Decía entonces a los judíos que habían creído, si vosotros permanecéis en mi palabra. ¿Amén? Ahora recuerde a Juan diciéndole a Gallo, porque permaneces en la verdad. Ahora la verdad es la palabra. Recuerde que Jesús mismo dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Entonces Jesús les dice a los judíos que han creído, que le han creído en él, que entienden quién es él. Y le dice, si ustedes caminan en lo que yo les digo, en la palabra, en la verdad, si vosotros permanecéis en mi palabra, sois verdaderamente mis discípulos. Entonces, ¿quién es el discípulo? El que escucha la palabra de su Señor, de su Maestro, el que la tiene en cuenta y vive conforme a esa palabra. ¿Amén? Es como el arquitecto que va a la universidad. El arquitecto va a aprender arquitectura. Allí le van a enseñar a diseñar estructuras, a tener todo en cuenta, cálculos, costos, bueno, en fin, muchas cosas. Yo no soy arquitecto. Entonces el arquitecto cuando se gradúa, ¿qué sale a hacer? Pues lo que aprendió. Escuche, sale a hacer lo que aprendió y lo que aprendió lo tiene en su mente y lo que aprendió lo aplica. Eso es la palabra de Dios. Cuando nos la leemos, la tenemos en nuestra mente y la aplicamos. Amén. Entonces Jesús hace el mismo énfasis que Juan.
en que permanezcan en su palabra. Amén. Permanecer en su palabra. Usted hoy la está leyendo, usted hoy está escuchando. Usted ora sobre eso para pedir entendimiento. Usted la guarda, el Señor le ayuda a que usted la recuerde y usted vive conforme a esto. Amén. ¿Para qué? Para que fueran verdaderamente sus discípulos. Ahora, un discípulo es aquel que es enseñado. Amén. Un arquitecto es aquel que fue enseñado en arquitectura. Entonces, por eso se convirtió en esto. Ahora, el discípulo de Jesucristo se convierte en hijo de Dios. Amén. Sigamos ahí, versículo 32. Juan 8:32. Y conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Escuche, entonces, ¿qué es lo que realmente nos da libertad? ¿Qué es lo que realmente nos quita el peso de la tragedia de la condenación, del estar enemistados con Dios y que ahora sabemos que estamos con Dios? Sabemos que Él nos ama, que Él nos ha perdonado, sabemos que Él hizo todo para que nosotros pudiéramos entrar en esa, su gracia, su amor. Pues lo que entendemos de la palabra de Dios. Amén. Entonces, conocer esto nos liberta. Y es lo que Jesús le está diciendo ahora. ¿Qué es lo que ellos conocieron? Lo que Jesús es. Y eso les va a dar libertad. Entonces, esta es la clave de todo esto. Amén. Note, por favor, que el Señor le dice a los judíos, y los judíos son conocedores de la ley. Amén. Conocen los profetas, conocen los salmos, conocen los proverbios, todo lo que es Viejo Testamento, pero les dice, van a conocer la verdad y esa verdad los libertará. ¡Wow! Entonces imagínense el choque aquí. Pero ¿cómo así? Luego nosotros no conocemos la ley, los profetas. Y Jesús le está diciendo, no, ustedes van a conocer la verdad. La verdad de Dios no es que nosotros nos sometamos a algo que no podemos cumplir porque no nos cambia en nuestro interior. Ahora, déjeme decirle, para evitar confusiones, no es que el Viejo Testamento no haya sido la verdad de Dios, porque los profetas hablaron de parte de Dios. La ley fue manifestada por Dios a través de Moisés. Amén. Los proverbios los escribieron gente que estaba bajo la inspiración del conocimiento de Dios. Igual los salmos y cosas de estas. Entonces no es que esa parte de la Biblia no exista, no es verdad. Existe y es verdad y nos sirve ahora como ejemplo. Ellos no entendieron porque había encubierto todavía la gracia, estaba encubierta, Jesús no había nacido, Él no vino a revelarse, lo que pasa es que ellos no comprendieron lo que se les dijo allí. Entonces la ley, por ejemplo, no es mala, la ley es santa, pero la ley no salva. Entonces la ley tiene como objeto condenar. ¿Por qué? Porque nos dice que somos pecadores. No robes. Si yo robo, me está diciendo usted es pecador, por lo tanto usted está muerto. Estoy bajo condenación. Amén. Si yo me dedico a vivir la ley, es decir, la ley me enseña no robe, entonces no voy a robar, no voy a robar. Pero si robo, pongamos que ese no sea mi debilidad, sí, que no sea el robar, pero mi debilidad es desear los bienes ajenos. Si yo no robo, pero deseé los bienes ajenos y mi alma estaba pegada a esa ley, pues violé la ley completa al desear los bienes ajenos, amén, o la mujer ajena, etcétera. Entonces, espero hacerme entender en este punto. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno se somete a la ley, y escuche bien esto, la ley hace a las personas religiosas, hipócritas, altivas, con doble moral, amén. Pues todos se creen correctos, pero no lo son en realidad. Y esa no es la verdad de Dios. Amén. Si bien es cierto, los 10 mandamientos y las 603 leyes que surgieron después, derivadas de esos 10 mandamientos que están allí escritas, nunca fue la intención de Dios que los hombres se dedicaran a tratar de cumplirla, porque ninguno puede. Entonces, ¿para qué la reveló? Pues para que entendiéramos nuestro estado con respecto a Él. Y cuando entendemos nuestro estado, no podemos dejar de lamentarnos y decirnos, pero yo estoy mal, entonces estoy condenado, estoy separado de Dios, Dios no puede con el pecado, entonces ¿yo qué voy a hacer? Y entonces comenzamos realmente a buscar ese Dios de amor, de perdón, de misericordia, que es nuestro Dios, que es realmente lo que Él quiere. Amén. Entonces por eso dice de la ley que el que se someta a ella está bajo maldición.
Quiero decir que aun cuando ella es buena porque revela el estado real de las personas, su incumplimiento acarrea maldición. Amén. Gálatas capítulo 3, versículos 10 al 12. Gálatas 3, 10 al 12. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Y ojalá que el Señor nos dé sabiduría y entendimiento sobre esto, porque me quedo corto acá. Todos los que están bajo las obras de la ley están bajo maldición. Claro, hermano, no es que la ley sea mala, pero si yo me dedico a cumplir la ley, esas son las obras, a buscar por mis esfuerzos, a buscar por mis méritos, cumplir a cabalidad toda la ley, y acuérdese, no son solo 10, son 613. Si violo uno, estoy bajo maldición, perdí. Es como si yo voy en un carro por una carretera, la carretera tiene muchas condiciones, amén, y hay señales en la carretera, y hay muchas señales, baje la velocidad, curva a la izquierda, curva a la derecha, doble curva, doble línea, en fin, disminuya, etcétera, zona resbalosa, zona de abismos, etcétera. Y si yo ignoro una de esas señales y sigo manejando como yo quiero, estoy bajo maldición, es decir, puedo accidentarme y matarme. Entonces, porque las señales están ahí simplemente puestas por expertos para que nosotros entendamos la rigurosidad de la carretera, las virtudes que tiene ella, los peligros que tiene ella. Entonces, si las ignoramos, simplemente violamos estas normas y muy probablemente nos vamos a accidentar. Gálatas 3, 10 al 12, vuelvo y repito, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Amén. En todas. Entonces, si deja de hacer una, está bajo maldición. Amén. Esa es la ley. Y es evidente, dice el versículo 11, y es evidente que por la ley nadie es declarado justo delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. Pero la ley no es por fe, sino el que las haga vivirá por ellas. Amén. Entonces, fíjense, aquí ya no es por lo que yo creo, sino por lo que hago. Y eso es lo que Dios dice. Si usted quiere hacer como usted quiere, sométase a eso. Pero yo le voy a dar algo para que usted por fe simplemente lo reciba, y eso se llama gracia. Lo que Jesús hizo por nosotros. Que eso es exactamente el lado opuesto. Jesús vino a cumplir la ley. Jesús no eliminó la ley. Jesús vino a cumplir la ley. Amén. Porque sí podía y pudo, porque Él es perfecto. Por eso se le dice el Cordero Santo, perfecto, sin mancha, sin arruga. Ese cumplimiento de la ley por Jesús, a cabalidad, cumple el deseo de Dios, y asimismo, porque solo podía ser sacrificado Cordero perfecto, Él cumple las condiciones perfectas ante Dios. Recuerde que Jesús es el mismo Dios, pero no le trate de meter lógica humana a esto, porque ¿cómo así? Recuerde que Dios es todopoderoso, Dios puede estar allí, acá, lo que sea, puede hacer lo que quiera. Entonces Él se manifiesta a los hombres, pero en esa carne Él guarda su perfecta santidad. Amén. Entonces Jesús en la cruz se hace maldito, es decir, recibe nuestros pecados. Por eso dice la Biblia, maldito todo aquel que muere en un madero. Amén. Y Jesús se hizo maldito a sí mismo. Él recibe nuestros pecados, la culpa de todos nuestros pecados. Él paga por todos los pecados de toda la humanidad. Amén. De toda la humanidad. Y Él se hace maldito en ese momento. Hay separación de la santidad de Dios. La carne se separa de esa santidad de Dios. El espíritu pertenece a Dios, vuelve a Dios. El alma es rescatada en la resurrección. Amén. ¿Por qué? Porque está siendo justificado por el derramamiento de su propia sangre. Ahora, ese es el proceso natural, o sea, era lo que se exigía en la ley. Por eso nosotros ya no tenemos que ir a llevar sacrificio, porque ya se hizo un sacrificio a perpetuidad. Entonces, si nos acogemos a ese sacrificio, estamos cubiertos por la justicia de Dios. Hemos sido perdonados de todos nuestros pecados, los que todavía no hemos cometido, que vamos a cometer.
Amén. Entonces, esa es la fe. Recuerden, pero la ley no es por fe, sino el que las haga vivirá por ellas. Entonces, si yo no entiendo y no recibo el sacrificio, voy a vivir por la ley que yo establezca o la ley que yo me pongo por delante. ¿Cuál quiero? Pues la ley, la justicia que se aplicó en Jesucristo. Él lo hizo por mí. Eso es un acto de amor, de misericordia, de bondad. Yo lo recibo. Eso es fe. Amén. Entonces, ese cumplimiento por parte de Jesús de la ley, o sea, cumplió la ley perfectamente, proporciona la aceptación de Dios a quien en lo que Él hizo al morir y resucitar, lo crea y viva conforme a esa verdad. Ya les explico mejor. Vamos a Gálatas capítulo 5. Gálatas 5, 4 al 5. Aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo, han caído de la gracia. Nosotros, en cambio, por obra del Espíritu y mediante la fe, aguardamos con ansias la justicia que es nuestra esperanza. Entonces aquí encontramos la ley contra la gracia y la gracia manifiesta con el objetivo de otorgarnos la oportunidad de la salvación ante Dios. No por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo. Analicemos la siguiente escritura. Tito, capítulo 3, versículos 4 al 7. Tito 3, 4 al 7. Pero cuando se manifestaron, pasado, la bondad y el amor de Dios, nuestro Salvador, Él nos salvó no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, para un momentico, el Espíritu Santo es Dios mismo en esencia, es la promesa, el poder de Dios que vino y sacó a Jesús, Dios hombre, que por sus méritos no podía, sacó a Jesús convirtiéndolo en el Cristo de la muerte, lo resucita, lo convierte en el Cristo, es decir, en el medio redentor para la humanidad, por eso se llama Cristo. Amén. Ese poder es el que Él quiere que nosotros recibamos en nosotros. Pero recuerde, el Espíritu es la palabra y la vida. Es decir, el Espíritu, ¿cómo se manifiesta en nosotros? Por medio de la palabra, cuando la recibimos, cuando la metemos, cuando la tenemos en cuenta y obramos como ella. Entonces ahí está el poder del Espíritu. Sigo, versículo 6. El Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Jesucristo, Dios hombre, redentor, nuestro Salvador. Así lo hizo para que justificados por su gracia llegáramos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. ¿Por qué abrigamos la esperanza de recibir la vida eterna? Porque mientras estemos aquí, si mantenemos firme nuestra fe en Él, hasta que seamos despojados de este cuerpo, pues es cuando seamos despojados que logramos obtener esa vida eterna. Porque en ese trayecto, si nos dejamos engañar y no nos mantenemos en la palabra, pues podemos simplemente desechar lo que Jesús hizo. La gente se vuelve incrédula, se apartan. Y eso lo hemos visto también muchas veces. Entonces la verdad nunca fue la ley, aun cuando era verdad. Es decir, la ley enseñó el pecado y sus consecuencias. Buena cosa. Pero la verdad de Dios es que Él nos amó, nos ama y nos seguirá amando siempre, a pesar de nuestra fragilidad. Porque para eso murió Jesús en la cruz, para justificarnos, no por nuestras obras perfectas, buenas, ni tampoco por nuestras malas obras. Nos justifica por su perfección, por su amor, por su bondad. Entonces la palabra de Dios es la palabra de gracia, es la palabra de amor. Ahora bien, hay varias escrituras donde Jesús habla de cumplir sus mandamientos y voy a entrar aquí para aclararlo,
porque aparentemente se contradice. Amén. Esos mandamientos que Jesús habla no son los 10 mandamientos. Miremos, Marcos capítulo 12. Marcos 12, versículos 30 al 31. Porque podríamos decir entonces, momentico, pero entonces aquí ¿cómo es? Porque Jesús dice, hagan mis mandamientos. Y hay una doctrina que dice que tenemos que hacer los mandamientos. Cumplir los mandamientos. Entonces habría contradicción. Amén. Mire, Marcos 12, 30 al 31. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es, ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. ¿No hay qué? Otro mandamiento más importante que estos. Estos dos mandamientos, ama al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo, son los que dijo el Señor Jesucristo. Ahora, si somos conscientes, estos dos son el resumen de los 10 mandamientos. Amén. Los 4 primeros mandamientos hablan de Dios y quién es Él y cómo debemos relacionarnos con Él. Y los segundos hablan de nosotros, de la humanidad, de quiénes somos y cómo debemos relacionarnos con nosotros. Pero el énfasis de Jesús aquí es amén. Amén. ¿Cómo? Con todo. Amén. Está revelando él más claramente el propósito de esos 10 mandamientos, que era amar a Dios y amarse a los demás. Amén. Usted puede encontrar la misma afirmación, las mismas palabras de Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 34. En Juan, capítulo 15, versículo 12. En Juan, capítulo 15, versículo 17. Y usted note que Jesús nunca se refirió a los 10 mandamientos como requisito para conocerlo a Él y para lograr la gracia o la salvación. De hecho, Jesús les dijo, un nuevo mandamiento les doy. O sea, uno nuevo es que no existía, que no lo conocían. Amén. Entonces, lo que hicieron los judíos cuando les fueron revelados los 10 mandamientos, no entendieron que necesitaban del amor de Dios y responder a ese amor, sino que construyeron sus vidas tratando de cumplir leyes que les eran imposibles, porque en su interior el amor a Dios estaba lejos de sus corazones. Los judíos no conocían lo que realmente los haría libres, y eso es el amor de Dios. Ellos pensaron que eso era la vida que tenían que vivir, mas no bajo la afectación del amor de Dios. Amén. Y cuando entendemos el amor de Dios es puro, es perfecto. Entonces fíjense cómo Jesús lo resume. Amen a Dios con toda su alma, su fuerza, su corazón. Y amen a su prójimo como a sí mismos. Esto los deslumbró. La palabra de Jesús es lo que, recuerden, los haría libres. Sus enseñanzas. Entonces, si ellos aprendían a hacer esto, realmente aprenderían a vivir libres. Pero cuando viene Jesús, ellos no se sentían libres. ¿Por qué? Porque había un gobierno opresor que eran los romanos. Entonces ellos vivían su vida frustrada, amargada, triste, desilusionada, sin esperanza. Esperaban siempre el Mesías. Que venga el Mesías, pero ellos, el deseo era que quitaran a esa nación. Jesús vino y no lo hizo. Jesús dijo, es que ahí no está la gracia, ahí no hay libertad. En eso no consiste la libertad. Piense por un momento, no sé si algunos de ustedes conocen las cárceles, pero cuando la gente entra a la cárcel, está cercado, está rodeado, está limitado. Y la gente, si no entiende el poder de su mente, pues sencillamente se va a dejar encerrar. Y entonces va a vivir amargado, frustrado, lleno de ira, con ganas de venganza. Pero cuando entiende que eso no es la vida, que su vida no se limita a eso, puede disfrutar aún esa vida. Amén. Entonces, mantenerse en la verdad de Dios, de que vino a enseñar Jesús, no en cumplir leyes, en entender ese amor, es disfrutarlo viviendo como Él enseña. Reproduce o debería reproducir un fruto apacible, un fruto que no viene de una conducta humana perfecta, sino del amor que hay en cada enseñanza de Jesús que se aplica en la vida de las personas. Recuerde,
no viene de una vida humana, de una conducta humana perfecta, porque no lo somos. Amén. Entonces, ese fruto apacible, de paz, es su propio fruto brotando a través de nuestras vidas, cuando nosotros nos mantenemos en sus enseñanzas. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, esperanza, dominio propio. Voy a ilustrar la verdad en el contexto bíblico, la palabra verdad, para que podamos entender mejor todo esto. La carta a los Gálatas explica lo que estaba pasando con unas personas judías que se infiltraron entre los creyentes en Jesucristo para enseñarles a ellos el judaísmo, es decir, para vivir por la fe y para la fe. Entonces Pablo los llama a ellos falsos hermanos, porque estaban infiltrados. O sea, si usted va y se mete en una asamblea de personas que creen en la palabra de Dios, sobre todo en la gracia, amén, y usted va con otra creencia y parece estar metido allí y estar participando de lo mismo, pero está con la intención de desviar esa verdad para enseñar lo que él cree, pues eso se llama un falso hermano. Y tenían como misión que espiar la libertad que ellos tenían en Cristo Jesús. Escuche, no la libertad que ofrece la humanidad, que es haga lo que quiera mientras no le dañe la vida a otro. Amén. Entendiendo que ellos entienden que el hacer vivir como quieran no daña la vida de otro, y resulta que sí. De alguna manera están afectando la vida de otros. Amén. Porque finalmente quieren imponer su vida a otros. Y eso está pasando en todo el mundo. Entonces, esa libertad en Cristo no es eso, no es libertinaje. La libertad en Cristo es, estoy en paz con Dios. Soy hijo de Dios. Dios es el dueño de todas las cosas. Dios es el que lo sabe todo. Dios es mi Padre. Dios es quien me da la vida. Tener esto como conciencia produce una cantidad de resultados en la vida. Entonces ellos querían minar esa libertad en Cristo para someterlos a esclavitud. Veamos estos versículos en Gálatas 2, versículos 3 al 4. Sin embargo, ni siquiera Tito, que estaba conmigo, siendo griego, fue obligado a circuncidarse. ¿Qué quiere decir obligado a circuncidarse? Pues sí que esto era una práctica de la ley. ¿Amén? Entonces, para ellos, el que realmente fuera hijo de Dios tenía que hacer ese pacto de la ley, amén, circuncidarse. No estoy hablando de la circuncisión por efectos de la medicina, es decir, para higiene, para sanidad. Versículo 4. Y esto a pesar de los falsos hermanos, introducidos secretamente, quienes se infiltraron para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de someternos a esclavitud, a los cuales ni por un momento cedimos en obediencia para que la verdad del Evangelio permaneciera con vosotros. Escuchen las palabras. Para que la verdad del Evangelio permaneciera con nosotros. Entonces, los que obligaban a circuncidarse eran los judíos por cumplimiento de la ley, porque querían seguir toda la ley y eso era lo que ellos defendían, eso era lo que ellos creían. Amén. Pero note las palabras de Pablo respecto a eso. Habla de que eso es volver a esa esclavitud, porque la ley condena a quien la viole. Entonces el que no lo haga está condenado. Punto. Así de fácil. Y luego declara, la manipulación de los judíos con estas personas era que si ellos no se circuncidaban, estaban fuera del amor de Dios. Tenían que cumplir la ley. Y algunos enseñan hoy en día esto. Usted tiene que hacer esto para usted estar bajo el amor de Dios. Amén. Eso es ley. Y eso, entonces, ¿qué crea? ¿Qué pensamientos y qué emociones crea? ¿Qué sentimientos crea en uno? Y es que si no hago esto, entonces Dios no me ama. Amén. Esclavitud. Y luego declara que no se sometieron a eso que estos judíos estaban tratando ni por un momento, ni por un microsegundo.
porque para ellos lo importante era, y note, permanecer en la verdad del evangelio. Recuerde lo que es el evangelio, las buenas noticias, las noticias que no conocían, las que ellos no podían entender, las que traen el anuncio de, oiga, ustedes no tienen que hacer nada sino creer en lo que yo hago por ustedes, Jesucristo. Evangelio. Por ejemplo, hablar en verdad es andar en el evangelio. Y hago esta pregunta, ¿usted puede vivir, usted vive cada día convencido de que sus pecados le han sido perdonados? Porque esto es lo que anuncia el evangelio. Usted vive su vida todos los días, cada momento, convencido de que sus pecados le son perdonados. Eso es vivir en el evangelio. Si no es así, pues entonces no está viviendo en el evangelio, no está andando en la verdad. El problema es que si usted todavía no anda en esa verdad de Dios, de Jesucristo, el miedo llega a su mente, la angustia lo gobierna, la tristeza se manifiesta, no hay esperanza. Su alma, en lugar de prosperar, retrocede. Porque usted no está creyendo correctamente, es decir, no está creyendo en la verdad. No su verdad, no mi verdad, sino la verdad de Dios. ¿Amén? Si alguien le viene a usted a agregarle otra cosa que no sea esto, pues no está en la verdad, hermano. Amén. De eso se trata el evangelio. Son buenas noticias, tan sencillas que la mente natural le cuesta procesarlo, necesita complicarlo, le cuesta creer que es así porque en esa mente natural Satanás ha introducido su verdad, que es mentira engañosa. Recuerde que Satanás es el padre de la mentira. Satanás le quiere convencer que usted tiene que hacer cosas, sacrificios, pactos, que tiene que guardar días, que tiene que abstenerse de esto, de lo otro. Cuando la verdad de Dios dice, solo crean en mí, hagan, si todo lo que vayan a hacer, háganlo como para mí. Si ustedes quieren darme gloria, entonces vivan como para mí. Y yo tengo entonces que aprender qué significa eso. Pero la mente natural prefiere creer que debe hacer algo por sí misma conforme a su propio criterio, a su propia inteligencia, a su propia deducción, para él poder justificarse ante Dios. No entiende que solo la justicia en Jesucristo es suficiente para acercarse a Dios. Muchos de ustedes podrán estar en este momento, no puede ser. Eso es así de sencillo. Así es, hermano. Eso es lo que enseña el Evangelio. Ahora, muchos dirán, pero entonces, ¿por qué Pablo dice, dejen esto, dejen lo otro? Pues porque nos están revelando la verdad. Porque si usted no deja la mentira, el engaño, el enojo, la lujuria, la perversidad, etcétera, etcétera, pues usted está viviendo en mentira y usted está haciendo que su propia mente, usted se aleje de Dios porque ve su impotencia y su incapacidad para ganarse el amor de Dios, cuando el amor de Dios ya fue dado. Amén. Ahora, cuando usted se concentra en la palabra de Dios, usted empieza realmente a eliminar cosas de su vida, automáticamente, naturalmente, no por obligación. Porque entiende el amor de Dios y comienza a hacer ese proceso. Y el Espíritu Santo está allí y le está ayudando. Entonces le dice, realmente yo me estoy haciendo daño. Amén. Entonces por eso escuchamos decir comúnmente frases que se autodiscriminan del amor de Dios. Cuando dicen, por ejemplo, eso no tiene perdón de Dios. O algo como que perdone Dios porque yo no puedo perdonar. Entonces, ¿qué está pasando? Pues no están recibiendo el amor de Dios que es para sí mismos y para los demás. Recuerden la famosa oración de Jesús enseñándoles a cómo orar, mas no que la repitiéramos sin sentido. Perdona nuestros pecados como yo perdono a los que me ofenden. Entonces hay gente que dice que Dios lo perdona, que yo no. Entonces, ¿qué está diciendo? Lo que tú me enseñas no vale para mí. Tú perdónalos, pero yo no. Y cuando el Señor me enseña, perdona, y si yo perdono, no importa la calidad de la ofensa, y si yo, eso no quiere decir que nos vamos a volver los íntimos amigos. Cuando yo perdono, ¿qué pasa? Estoy haciendo como Dios me dice, pero cuando yo hago como Dios me dice, eso me trae paz, me trae libertad, ya no soy esclavo del odio. Amén. Cosas como estas.
Entonces, todo lo malo en el alma se produjo por creer en la mentira. Eso es creer lo incorrecto. Eso es creer mal. Pero por el contrario, todo lo bueno con lo que nos sentimos bien y estamos prosperando, escuche, viene de creer en lo correcto, creer bien, y eso proviene de Dios. Entonces, cuando hablo yo de sentirnos bien es cuando yo me vengué y me siento bien. No, eso es un criterio humano. El Señor dice, mía es la venganza. Tú no lo hagas, yo lo hago. Yo descanso en Dios, Señor, tú tienes control, perdónalo. ¿Ven? ¿Sí dan cuenta? Entonces, mantenerme en la verdad de Dios no es actuar como yo quiero, para sentirme bien. Pues eso, hermano, es mentira. Es lo que nos ha enseñado el mundo. Entonces, la verdad del Evangelio es todo lo que Jesús hizo muriendo y resucitando de la muerte en la cruz. Sus pecados le han sido perdonados. ¿Lo cree o no lo cree? No hay condenación para el que cree en lo que Jesús hizo por él o ella en la cruz. ¿Lo cree o no lo cree? Recuerde lo que dice Juan capítulo 1. Juan 1, versículos 1 y 2. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Por lo tanto, este es desde el principio Dios. Versículo 14. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y contemplamos su gloria, gloria del único o del unigénito nacido del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese es Jesucristo. Amén. En el versículo 17, Juan 1:17, la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesús Cristo. Entonces esto, si usted entiende esto, si le está dando, está atento a lo que estamos hablando, si estamos atentos a lo que estamos hablando, hermanos, pues sencillamente lo que estamos viendo acá es la definición de la palabra de Dios. Estamos entendiendo quién es la palabra de Dios, quién es Dios. Amén. Lo que estamos viendo acá es la revelación de la palabra. Jesús, Cristo, Jesús es Dios. Recuerde, el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y ese verbo se hizo carne. Amén. Entonces se está revelando a Dios hecho hombre, y Él vino a enseñarnos quién era Él. Pero mira el término, la verdad, el verbo, la palabra. Entonces la palabra es la palabra de Dios. Cuando nos escuchemos la palabra de Dios, hermano, ¿cómo la escuchamos? ¿Qué importancia le damos? ¿Cuál es la relevancia en nuestra vida? ¿Para qué la escuchamos? Amén. Muy bien, por hoy voy a dejar aquí y espero que ustedes puedan sacar mucho más de lo que yo les he podido explicar, enseñar hoy, y puedan disfrutarla para que realmente podamos prosperar en todas las áreas de nuestras vidas. Amén. Esta es la clave, mantenernos en la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Gracias. No nos cansamos de agradecer y bendecir a todos, especialmente las personas que han entendido que nosotros tenemos una misión de parte de Dios, y es propagar el Evangelio, y nos ayudan. Gracias, Padre, porque todos estamos expectantes a escuchar tu palabra, porque entendemos que tu palabra es poderosa, porque tu palabra se reveló, porque tu palabra nos vino a enseñar y nos ha enseñado y nos sigue enseñando a ser transformados, a querer ser tus hijos verdaderos y a prosperar en todas las cosas. Gracias, Señor, por escuchar nuestras oraciones, aún las que no hemos expresado por nuestra boca. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.